Aquí las noches se sienten más largas, pero no estás solo. Relájate, ponte los audífonos y deja que nuestras historias te acompañen hasta que el sueño te encuentre. Suscríbete, comenta y deja que el miedo te arrulle. Creí que solo estaba cubriendo un turno más en la escuela rural, hasta que la maestra desapareció ante mis ojos y la voz de alguien más comenzó a llamarme desde los pasillos vacíos. Muchas de las historias que compartes me han hecho recordar algo que viví hace unos años, cuando trabajaba como maestra sustituta en una escuela rural del estado de Puebla. Lo que me pasó todavía me cuesta explicarlo. Y aunque muchos no me creen, juro por mi madre que todo lo que te voy a contar ocurrió exactamente así. Era el año 2017 y yo acababa de terminar la licenciatura en educación. No tenía todavía una plaza fija, así que aceptaba cualquier suplencia que se presentara. Una mañana, la supervisora me llamó y me dijo que había una vacante temporal en una escuela primaria llamada Benito Juárez, ubicada en un poblado pequeño llamado San Nicolás de los Vientos. El nombre me pareció curioso, casi poético. Nunca había oído hablar del lugar, pero necesitaba el trabajo, así que acepté sin pensarlo. San Nicolás estaba a más de 1 hora del municipio más cercano. El camino era de terracería, rodeado de sembradíos y cerros. Al llegar, lo primero que noté fue el silencio. No había tiendas, ni transporte, y apenas unas 20 casas desperdigadas por la colina. La escuela estaba en lo alto, una construcción sencilla de 3 aulas, una dirección y una cancha con el pasto seco. Recuerdo que la directora, la maestra Adela, me recibió con una sonrisa cansada. Me explicó que el grupo que me asignarían era el de 5º grado, turno vespertino, ya que el titular se había ausentado por enfermedad. Me pareció raro, porque en las zonas rurales normalmente solo hay turno matutino. Pero ella me dijo que por falta de espacio dividían a los grupos y uno debía asistir en la tarde. El horario sería de 1:30 p.m. a 6 p.m. y trata de no quedarte mucho después de que oscurezca, me dijo en tono serio, mientras me entregaba las llaves del aula. No le di importancia. Pensé que lo decía porque el camino era inseguro o algo así. Los primeros días fueron tranquilos. Mis alumnos eran pocos, apenas 12 niños, todos muy respetuosos y callados. Pero desde el primer momento noté algo extraño. El aula olía siempre a humedad, como si el piso nunca terminara de secarse, y las paredes tenían manchas oscuras que parecían rostros desdibujados. Cada tarde, cuando el sol empezaba a bajar, se sentía un frío repentino, incluso en pleno abril. Yo solía cerrar la puerta para que no entrara el aire, pero aún así, los niños se abrazaban entre ellos o se cubrían con sus chamarras. Uno de los primeros en acercarse a mí fue un niño llamado Emilio. Tenía 11 años. Era muy callado, pero siempre se quedaba hasta el final ayudándome a recoger los materiales.
Una tarde, mientras guardábamos los cuadernos, me dijo con naturalidad: «Profe, ¿usted ya conoció a la otra maestra?» Yo me reí un poco y le respondí que no, que solo conocía a la directora y a las maestras del turno de la mañana. Él me miró serio y bajó la voz. «No, la otra, la que viene en la noche». Pensé que hablaba de algún rumor o historia del pueblo, así que traté de no darle importancia. Le pregunté cómo se llamaba esa maestra, pero él solo encogió los hombros. «Nadie sabe, pero dicen que se enoja si alguien deja la pizarra sucia». No supe qué contestarle. A los pocos segundos, el silencio se hizo tan pesado que incluso los insectos afuera parecían haberse callado. Guardamos el resto de las cosas sin hablar. Esa misma semana comencé a notar cosas raras. Por ejemplo, al llegar, la pizarra estaba siempre limpia, aunque yo recordaba haber dejado escritos los temas del día anterior. Y una vez encontré en el escritorio un trozo de tiza roja, algo que yo jamás usaba. Pensé que quizá los niños del turno matutino se metían al aula, así que lo comenté con la directora. Ella me escuchó en silencio y luego, sin mirarme, me dijo: «No hay clases por la mañana en ese salón, maestra. Desde hace años solo se usa en la tarde». Eso me descolocó. Le expliqué lo del pizarrón y la tiza, pero ella cambió de tema y me pidió que no le diera importancia. Dijo que en el pueblo había muchas historias viejas y que era mejor no prestarles atención. Sin embargo, noté que evitaba mirar hacia el pasillo donde estaba mi aula. Un día, cerca de las 6, ya casi al final de la jornada, escuché pasos en el pasillo. Pensé que era algún padre que venía por su hijo, pero al asomarme no vi a nadie. El viento soplaba fuerte y las hojas secas golpeaban la pared, haciendo un ruido irregular. Me regresé al salón y seguí escribiendo en el cuaderno de asistencia cuando oí un golpe seco detrás de mí, como si hubieran tirado algo pesado. Me volteé de inmediato. La pizarra estaba limpia, completamente limpia. Yo había escrito hacía unos segundos y ahora no quedaba ni una letra. En el borde del pizarrón, una tiza roja, exactamente igual a la que había encontrado días antes. Ese día salí antes. No quise quedarme a apagar las luces. Mientras caminaba hacia la parada, el aire se sentía más frío que de costumbre y los perros del pueblo ladraban hacia la escuela. Al día siguiente, cuando llegué, encontré en el pizarrón una frase escrita con esa misma tiza roja: «No borres lo que no escribiste tú». Le conté a los alumnos lo que había pasado, esperando que alguno confesara que era una broma, pero todos me juraron que no habían sido ellos. Incluso Emilio, con la mirada baja, murmuró: «Se lo dije, profe. Ella no quiere que toque sus cosas». Empecé a sentir una incomodidad constante. Cada tarde, al llegar, revisaba las ventanas, las cerraduras, todo. A veces escuchaba pasos, otras veces una respiración detrás de la puerta, pero al abrir no había nadie. Me convencía a mí misma
de qué era el viento, los nervios o el cansancio, hasta que un viernes todo cambió. Aquel día, 4 de mayo de 2017, se soltó una tormenta. El cielo se volvió negro desde temprano y los relámpagos iluminaban los cerros. La mayoría de los niños no asistió. Solo fueron 3, entre ellos Emilio, a las 5. Decidí terminar la clase antes de que empeorara el clima. Esperamos a que sus padres lo recogieran y luego me quedé sola, guardando los materiales. El ruido de la lluvia sobre el techo de lámina era tan fuerte que apenas escuchaba mis propios pensamientos. De repente, entre los truenos, escuché el raspado de una tiza sobre el pizarrón. Me quedé congelada. El sonido era claro, seco, como si alguien estuviera escribiendo con fuerza. Me giré lentamente, con el corazón acelerado. El aula estaba vacía, pero la tiza roja se movía sola, dejando una línea que se quebraba en pedazos. La vi caer al suelo, y justo entonces la puerta se cerró de golpe. Intenté abrirla, pero estaba trabada. Golpeé y grité, pero el ruido de la tormenta lo cubría todo. Sentí un aire helado detrás de mí. No quise voltear, pero algo dentro de mí lo hizo sin que pudiera evitarlo. Frente al pizarrón, vi una silueta femenina, difusa, como si estuviera hecha de sombra y neblina. Tenía el cabello recogido en un moño apretado y llevaba puesto un vestido largo, como los que usaban las maestras de antes. Su rostro no tenía rasgos claros, pero de su boca salía un susurro seco, apenas audible. Es mi clase. No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizada. Cuando por fin pude reaccionar, empujé la puerta con todas mis fuerzas hasta que cedió. Salí corriendo bajo la lluvia, sin mirar atrás. Al día siguiente, llamé a la directora para decirle que no podía seguir. Ella no se sorprendió, solo suspiró y dijo: «Lo entiendo, maestra. Casi nadie aguanta mucho tiempo en ese salón». Le pedí que me explicara qué estaba pasando. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, y luego me contó una historia que todavía me persigue. Años atrás, a principios de los años 80, la escuela tenía un solo turno y una maestra llamada Leonor Vargas, muy estricta, pero querida por sus alumnos. Un día, durante una tormenta igual que la que me tocó a mí, uno de los niños desapareció. Dicen que la maestra Leonor salió a buscarlo al cerro, sola, y nunca regresó. Su cuerpo jamás fue encontrado. Después de eso, la escuela cerró por un tiempo. Cuando reabrieron, dividieron los grupos en 2 turnos, pero el aula donde ella daba clases, la misma que me asignaron, quedó vacía durante años, hasta que alguien propuso usarla de nuevo. Desde entonces, algunos maestros decían que veían sombras o que el pizarrón se borraba solo. La mayoría renunciaba al poco tiempo. Nadie hablaba abiertamente del tema, pero los del pueblo decían que la maestra Leonor seguía allí, cumpliendo su horario, incapaz de irse. Después de escuchar eso,
Me sentí aliviada por saber que no estaba loca, pero también horrorizada. Aún así, algo dentro de mí necesitaba una última confirmación. Volví al aula el lunes siguiente, sola, a plena luz del día. Llevaba conmigo una cámara vieja y una vela bendita que me dio una señora del pueblo. Encendí la vela sobre el escritorio y con la cámara grabé cada rincón del salón. No pasó nada durante los primeros minutos, pero al revisar la grabación en casa, noté que en el reflejo del pizarrón había una figura parada detrás de mí. Una silueta perfectamente quieta, mirando hacia donde yo estaba. Y en el último segundo del video, justo antes de que terminara, una voz de mujer decía con un tono casi maternal: «No borres lo que no escribiste tú». Desde ese día, jamás volví a esa escuela. Me mudé de ciudad. Conseguí trabajo en otro lugar y durante mucho tiempo traté de convencerme de que todo fue una coincidencia. Pero hace unos meses, una colega me envió una foto de la escuela. Habían repintado los salones, cambiado los pupitres, incluso el pizarrón. Todo se veía nuevo. Lo inquietante fue lo que me dijo después. ¿Sabías que otra maestra renunció? Dicen que la encontraron llorando en el aula con una tiza roja en la mano. No sé si mi historia sirva de algo, pero necesitaba compartirla contigo. Quizá alguien más haya pasado por algo parecido. A veces pienso que la maestra Leonor nunca quiso hacer daño, que simplemente no soporta que olviden su clase, que cada tarde sigue regresando, esperando a sus alumnos, enseñando eternamente lo mismo, en un aula donde el tiempo se detuvo. Así termina mi relato. Y si alguna vez pasas por un pueblo llamado San Nicolás de los Vientos y escuchas pasos o voces dentro de una escuela abandonada al caer la tarde, no entres, porque puede que ella todavía esté ahí, escribiendo en el pizarrón, esperando a que nadie borre lo que no escribió. Todos decían que esa puerta azul nunca estuvo allí, pero yo la vi, y lo que encontré al abrirla cambió mi vida para siempre. Hay un salón donde los muertos aún esperan su clase. Yo me llamo Domingo García y en el año 2008 me ofrecieron trabajo en la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en un poblado llamado El Zapote, a unos 40 minutos de Ixmiquilpan. Era un lugar apartado, rodeado de cerros bajos y parcelas de maíz. La escuela tenía apenas 3 salones, una dirección y una bodega donde guardaban los materiales viejos. Nada fuera de lo común. Mi trabajo era sencillo: limpiar los salones por la mañana y quedarme por las tardes a vigilar que no entraran animales o muchachos traviesos. La directora, la maestra Lorenza, era una mujer seria, muy devota, y me pidió que nunca me quedara después de las 7. No por seguridad, me dijo, sino porque este lugar se queda solo y el silencio puede hacerle malas jugadas a la mente. No entendí muy bien a qué se refería, pero acepté sin pensarlo. Yo necesitaba el dinero y el trabajo era tranquilo. Durante los primeros meses
Todo fue normal. Los niños jugaban en el recreo, las maestras platicaban en los pasillos, y yo barría, trapeaba y cuidaba que no se metieran los perros del pueblo. Pero un día, mientras limpiaba la parte trasera del edificio, me llamó la atención algo que nunca había notado. Entre los dos salones más viejos, donde el muro hacía una esquina, había una puerta de madera pintada de azul, medio carcomida por la humedad. Estaba cerrada con un candado viejo. Me pareció raro, porque según el plano que yo conocía, ahí no debía haber ninguna puerta. Pensé que sería una bodega o un acceso al subsuelo, pero no se mencionaba en ningún lado. Esa tarde le pregunté a la directora por ella. Me miró con el ceño fruncido, como si no entendiera de qué hablaba. ¿Qué puerta?, me dijo. La que está entre el salón 2 y el 3, respondí. Se quedó callada unos segundos. Luego negó con la cabeza. Ahí no hay ninguna puerta, Domingo. Solo una pared. No insistí. Pero al día siguiente volví a pasar por ahí. Y sí, la puerta seguía ahí. Los días siguientes empecé a notar más detalles. Por ejemplo, cuando trapeaba cerca de esa pared, el piso estaba siempre húmedo, aunque no hubiera llovido. Y si uno se acercaba lo suficiente, podía oler algo extraño, como papel viejo y tiza quemada. Una tarde, mientras barría el pasillo, escuché algo que me heló la sangre. Era una voz infantil, del otro lado de la puerta, diciendo: «Ya podemos salir, profe». Dejé la escoba caer. Me asomé. Pegué la oreja a la madera. El aire del otro lado estaba frío, como si soplara desde una cueva. No supe qué hacer, así que salí corriendo hasta la dirección. La maestra Lorenza me miró como si estuviera loco. Le juré que había escuchado una voz que venía de esa puerta, pero ella solo se persignó. «Domingo», me dijo en voz baja, «esa escuela tuvo una ampliación hace muchos años. Se demolió un aula vieja. Si ves una puerta ahí, no la abras». Esa noche me costó dormir. Soñé con un salón oscuro, lleno de pupitres rotos. Al fondo había una maestra de espaldas, escribiendo con tiza blanca sobre un pizarrón que no terminaba nunca. Y cada vez que me acercaba, las letras se borraban solas. Me desperté empapado en sudor, con el corazón acelerado. Los días siguientes traté de evitar esa parte del edificio, pero era imposible. El olor a humedad se extendía. Y a veces, cuando barría temprano, veía huellas pequeñas de zapatos que salían desde la puerta y se perdían por el pasillo. Huellas que no coincidían con el horario de los niños, porque aparecían antes de que llegaran. Una tarde, cuando ya todos se habían ido, escuché algo más. Un golpeteo rítmico desde dentro, como si alguien estuviera marcando el paso. 1, 2, 1, 2. Luego, una voz nos dejó encerrados. Esa frase me paralizó. La repetían varias veces, con diferentes tonos, como si fueran varios niños hablando al mismo tiempo. Tomé mi linterna y me acerqué. El candado estaba oxidado, pero no cerrado del todo. Lo toqué con cuidado y noté que estaba caliente
como si alguien lo hubiera sostenido hace poco. Entonces lo oí, un suspiro largo, justo del otro lado. Di un paso atrás y corrí. Al día siguiente, llegué decidido a no hablar más del tema, pero al entrar al plantel, la maestra Lorenza me esperaba en la puerta. «Necesito que vengas conmigo», me dijo. Me llevó a la dirección y me mostró una caja vieja de documentos. Dentro había fotos antiguas de la escuela, en blanco y negro. En una de ellas, tomada en 1989, se veía claramente la fachada de los salones, y entre el 2 y el 3, el aula azul. «Ese salón existió», me dijo. «Pero hace más de 30 años hubo un accidente. Una tormenta muy fuerte derrumbó parte del techo mientras un grupo de alumnos estaba dentro. La maestra trató de sacarlos, pero el muro se vino abajo. Murieron todos. El aula quedó inservible y decidieron tapiarla. Yo llegué mucho después, pero nadie volvió a hablar de eso. Entonces le dije, casi sin voz, «¿Por qué sigue ahí la puerta?» Ella no respondió. Solo me pidió que no regresara después de las 6. «Ellos no entienden que ya pasó el tiempo», me dijo con un hilo de voz. Y luego, como si se arrepintiera, me hizo jurar que no volvería a acercarme. Pero esa misma semana, un viernes, el destino me puso a prueba. Los maestros se fueron temprano por una reunión en el municipio. Yo me quedé solo, terminando la limpieza. Eran casi las 7 cuando el cielo empezó a nublarse. Iba a apagar las luces cuando escuché risas de niños en el pasillo. Risas que venían del fondo, de donde estaba la puerta azul. «¿Quién anda ahí?», grité. No respondieron, solo el eco de los pasos, pequeños, corriendo. Tomé la linterna y caminé despacio. La puerta estaba entreabierta. Juro que la había visto cerrada y con candado apenas 1 hora antes. La madera crujía y un aire helado salía desde dentro. Apunté con la luz. Lo que vi me quitó el aliento. El salón estaba intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Pupitres alineados, un pizarrón al frente, dibujos en las paredes, pero todo cubierto de polvo y telarañas. Y, en medio del aula, una figura femenina con bata blanca, de espaldas, escribiendo con una tiza en el pizarrón. No me moví. Ella escribía con lentitud. Su cabello oscuro, recogido en un moño. De pronto se detuvo, giró la cabeza apenas unos centímetros y me dijo, con una voz que sonaba como eco de muchas voces al mismo tiempo: «Ya regresaste, Domingo». No recuerdo haberle contado mi nombre a nadie, fuera del personal. La linterna empezó a parpadear. La figura se volvió completamente hacia mí, y donde debía haber ojos, solo había huecos negros, como tizas quemadas. Entonces todos los pupitres empezaron a temblar, golpeando el suelo. Las voces de los niños se mezclaron con un sonido seco, como tiza quebrándose. Cerré la puerta de un golpe y salí corriendo sin mirar atrás. Cuando regresé el lunes, la puerta ya no estaba.
Solo quedaba la pared lisa, como si nunca hubiera existido. Le pregunté a la directora, pero me miró confundida, como si no entendiera de qué hablaba. Y lo peor fue que los demás maestros también aseguraban que nunca hubo nada ahí. Pasaron los años. Me jubilé en 2020. Y aunque he tratado de olvidarlo, cada tanto sueño con aquella puerta. Sueño que la abro y encuentro a los niños esperándome en sus pupitres, con sus uniformes limpios, mirándome en silencio. Y al fondo, la maestra de ojos vacíos me dice siempre lo mismo. Tarde o temprano, todos regresan a clase. Hace poco, por curiosidad, busqué en internet si había registros de accidentes escolares en esa zona. Encontré una nota vieja del 8 de junio de 1989 que hablaba de una tragedia en una primaria rural de El Zapote. Mencionaba el derrumbe de un aula durante una tormenta. No decía nombres, pero al final de la nota había una frase escrita a mano, como si alguien la hubiera agregado después de imprimirla. Los niños del Salón 3 aún no salen. Yo no sé si eso que vi era una aparición, un recuerdo o un castigo, pero te juro, por lo más sagrado, que ese salón existió. Y si algún día vas por esos rumbos y ves una escuela con una pared azul entre los salones, no te acerques, porque puede que escuches las risas de los que nunca pudieron salir del salón que ya no existe. Un cuaderno verde que nadie debe abrir, hasta que lo hice yo. Cada línea que escribía era como si alguien más tomara el control de mi vida y no pudiera escapar. Yo fui maestro rural por más de 15 años y te aseguro que en esos pueblos apartados, donde parece que no pasa nada, hay cosas que se esconden en los rincones de las aulas, cosas que no se olvidan. Lo que viví ocurrió hace unos años, cuando me asignaron como docente interino en una primaria perdida entre los cerros de San Agustín del Monte, en el estado de Oaxaca. Era un poblado tan pequeño que no aparecía ni en Google Maps. El camino era de terracería y el camión que me llevaba hasta allá solo pasaba los lunes y regresaba los viernes. Fui con la idea de ganarme mis puntos y de ahorrar un poco, pero lo que encontré allá me cambió para siempre. La escuela se llamaba Niños Héroes de Chapultepec. Tenía solo 4 salones y un patio de tierra. El edificio principal estaba rodeado por una cerca de alambre oxidado, y detrás de todo, un cerro cubierto de pinos altos que proyectaban una sombra constante sobre el terreno. Desde que llegué, me pareció que todo el lugar estaba ligeramente inclinado, como si el suelo se hundiera del lado del bosque. La directora, la maestra Ofelia, era una mujer mayor, amable pero distante. Me recibió en la dirección y me entregó un cuaderno grueso de tapas verdes. Es el cuaderno de observación, me dijo. Anote todo lo que ocurra durante el ciclo: asistencia, incidentes, visitas de los padres, lo que sea. Ese cuaderno nunca debe salir del aula. Asentí, sin saber que ese cuaderno se volvería una maldición. Me asignaron el grupo de 6º grado, 9 alumnos en total. El salón
Era viejo, con grietas en el techo y una pizarra que se despegaba de la pared. Al entrar por primera vez, noté un olor peculiar, una mezcla de tiza, madera vieja y algo más, como azufre. En la esquina del pizarrón, con letras pequeñas, alguien había escrito: «No lo despiertes». Lo borré sin pensar demasiado. Las primeras semanas fueron normales. Los niños eran tímidos, respetuosos, aunque había uno que me causaba cierta inquietud. Julián, un chico delgado, de mirada fija, que casi no hablaba, siempre se sentaba al fondo, en el mismo lugar, y parecía tomar notas en un cuaderno que nunca me dejaba ver. Una tarde, después de clase, me acerqué para preguntarle qué escribía tanto. Me respondió sin levantar la vista: «Lo que él me dicta». No supe qué decirle. Le pregunté quién era él y solo dijo: «El maestro que estaba antes». Esa noche, mientras anotaba la asistencia en el cuaderno de observación, escuché algo detrás de mí, un golpe seco, como si hubieran dejado caer un libro. Me giré y el aula estaba vacía, pero sobre el escritorio de Julián había otro cuaderno idéntico al mío, abierto en una página en blanco, y en la parte superior, con letra apretada y torcida, alguien había escrito: «Presente, 6 de marzo». Era la fecha del día siguiente. Al día siguiente, la directora me pidió llenar los registros de conducta. Busqué el cuaderno verde, pero no estaba donde lo había dejado. Lo encontré sobre el escritorio de Julián. Le pregunté si lo había tomado y me respondió con total calma. Él quería escribir algo. Cuando lo abrí, había una nueva entrada, escrita con tinta negra que yo no recordaba haber usado. 6 de marzo. Durante la jornada, un alumno se levantará sin permiso y mirará hacia la ventana del bosque. No lo regañes. Me quedé helado. A las 2 horas, justo antes del recreo, Julián se levantó sin decir palabra, caminó hasta la ventana y se quedó mirando hacia los pinos, con los ojos muy abiertos, como si viera algo. No dije nada, simplemente no pude. A la mañana siguiente, el cuaderno seguía sobre el escritorio. La nueva entrada decía: 7 de marzo. El maestro observará y entenderá. No debe cerrar el cuaderno hasta que termine la clase. A partir de ese día, algo cambió. Los niños comenzaron a comportarse de forma extraña. Hablaban en susurros. Escribían lo mismo en sus cuadernos: «Presente, maestro». Y cada vez que pasaba lista, todos miraban hacia el asiento vacío al fondo, el que siempre quedaba libre. Un viernes, mientras escribía en el pizarrón, escuché una voz detrás de mí: «Ya me toca, profe». Me giré. El asiento vacío ya no estaba vacío. Había un niño sentado ahí, con el uniforme antiguo de la escuela, de esos que ya no se usan desde hace años. Tenía la piel pálida y una sonrisa que no se movía. En su cuaderno había una sola palabra, escrita una y otra vez. «Aquí». Parpadeé y desapareció. Esa tarde busqué a la maestra Ofelia para decirle que no podía continuar. Ella me miró con una mezcla de tristeza y
y resignación. «Lo entiendo», me dijo. «No eres el primero que lo ve». Me contó que hacía muchos años, cuando ella recién comenzaba, había un maestro llamado Rafael Luna. Decían que era un hombre obsesionado con la disciplina y que llevaba un registro exacto de todo en su cuaderno de observación. Un día, durante una tormenta, uno de los niños desapareció del aula. Rafael lo buscó por horas hasta que entró al bosque solo y nunca volvió. Cuando fueron a revisar, en su escritorio encontraron el cuaderno abierto, con la última entrada escrita con su propia letra. Presente, 6 de marzo. Desde entonces, cada año, cuando llega marzo, el cuaderno vuelve a aparecer en el salón y el maestro que lo use empieza a escribir sin darse cuenta. Algunos dicen que el maestro Luna sigue tomando lista. Quise pensar que era una superstición, pero el miedo ya me había ganado. Esa noche empaqué mis cosas y decidí irme al día siguiente con el camión de regreso. Antes de dormir, escuché pasos otra vez, acercándose a la casita. Pensé que sería un animal, hasta que oí el sonido de una tiza escribiendo en la ventana. Me levanté con la linterna y lo que vi me paralizó. En el vidrio, escritas con polvo blanco, estaban las palabras: «No termines el ciclo». Aún así, amanecí y fui a despedirme de los niños. El salón olía más fuerte que nunca, a humedad y azufre. El cuaderno verde estaba cerrado sobre el escritorio y encima una hoja suelta con mi nombre completo, escrito con la misma tinta negra. Cuando levanté la hoja, vi algo que me heló la sangre. Debajo estaba mi propia letra. Aunque yo no recordaba haber escrito eso, decía: 8 de marzo. El maestro se despedirá del grupo, pero no saldrá del aula. No sé explicar lo que sentí. Fue como si algo me apretara el pecho, una presión que me dejaba sin aire. Intenté salir, pero la puerta estaba atascada. Los niños me miraban en silencio, todos de pie junto a sus pupitres, y detrás de ellos, entre las sombras, se veía al maestro Luna, mirándome con el cuaderno en la mano. La siguiente imagen que recuerdo es el sonido de los pupitres arrastrándose y la tiza escribiendo sola en el pizarrón. Presente. Desperté en la enfermería del municipio. Unos campesinos me habían encontrado desmayado dentro del aula. Según dijeron, cuando llegaron, el salón estaba vacío y el cuaderno sobre el escritorio ardiendo. Las hojas se habían vuelto negras, pero ninguna se consumió por completo. Y en la portada, con letras grabadas, se podía leer mi nombre. Intenté contar lo que había pasado, pero nadie me creyó. Decían que el humo de la combustión me había mareado. Me recomendaron descanso y nunca regresé a San Agustín del Monte. Pasó el tiempo y traté de seguir con mi vida, pero hace unos meses recibí una llamada de una colega de aquella zona. Me dijo que la escuela Niños Héroes volvió a abrir el grupo de sexto. Contrataron a un maestro nuevo y que la directora, una mujer joven que reemplazó a Ofelia, estaba pidiendo un cuaderno verde de tapas duras porque el otro se perdió. Esa misma noche
Soñé que estaba de nuevo en el aula. El pizarrón estaba vacío, pero sobre el escritorio había una hoja abierta. En tinta negra se leía: presente, 8 de marzo. Y al final, una nueva línea, escrita con letra distinta. El nuevo maestro observa. Todo continúa. A veces pienso que ese cuaderno no pertenece a nadie, que simplemente usa a quien lo abre para seguir escribiendo su historia, año tras año, sin detenerse jamás. Un registro eterno de nombres, de fechas, de presencias que no se van. Por eso, si algún día llegas a trabajar en una escuela rural y te entregan un cuaderno verde de observación, revisa la primera página. Si ves que ya hay una lista con nombres que no reconoces y una fecha que todavía no llega, no anotes nada. Cierra el cuaderno, déjalo donde está y sal del aula antes de que empiece marzo. Me enviaron a sustituir a un maestro desaparecido en una escuela perdida en la sierra. Pero lo que encontré dentro del aula 3 no era humano, y los niños parecían esperarlo desde siempre. Quiero contarles algo que pasó hace ya más de 20 años, en una comunidad pequeña del sur de México. No sé si alguien más lo recuerde, pero todavía hay gente por allá que prefiere no hablar del tema. Yo lo viví en carne propia, cuando tenía apenas 24 años y acababa de empezar mi carrera como maestro rural. Me habían asignado temporalmente a una escuelita en la sierra de Oaxaca, en un pueblo llamado San Jerónimo del Monte. Era un lugar hermoso, rodeado de neblina casi todo el día, con casas de adobe y techos de lámina. El aire olía a tierra mojada y leña, pero había algo, un silencio que no era normal, un silencio que no pertenecía a un pueblo con niños. Llegué en un autobús destartalado que subía entre curvas interminables. Cuando por fin me bajé, un grupo de 3 niños me observaba desde lejos. No dijeron nada, solo me miraban. Uno de ellos tenía una mochila colgando del brazo, como si la arrastrara. Les sonreí, pero no respondieron. Solo se alejaron corriendo entre los árboles. La directora, la señora Marta Reyes, me recibió con amabilidad, aunque la noté nerviosa, como si no supiera por dónde empezar. Me explicó que yo iba a sustituir a un maestro llamado León, que había desaparecido unas semanas antes. Me dijo que se fue sin avisar, pero su expresión me dio a entender que todos sabían que eso no era cierto. Los niños necesitan estabilidad, me dijo. No les hable de lo que pasó, solo dé sus clases y váyase antes del anochecer. Me pareció una advertencia extraña, pero no pregunté más. Estaba ilusionado con enseñar y además me habían dicho que solo serían 2 meses. La escuela estaba en una loma, rodeada de encinos viejos. Tenía 3 salones, una pequeña cancha y un baño al fondo del patio. Todo estaba cubierto por una capa de humedad. El pizarrón del aula donde me tocó trabajar tenía marcas de tiza aún frescas, como si alguien hubiera estado escribiendo horas antes de que yo llegara. Ese primer día di clases normales,
lectura, matemáticas, un poco de geografía. Pero los niños no eran como los que había tenido antes. Eran callados. No hacían ruido, ni se movían demasiado. Y lo más raro, cuando sonaba la campana de salida, ninguno corría. Solo se quedaban sentados, mirando la puerta. Tuve que decirles 3 veces que podían irse. Y cuando se levantaron, todos se despidieron con un «hasta mañana, maestro León». Pensé que era una confusión, que todavía no sabían mi nombre. Pero cuando traté de corregirlos, una niña de trenzas negras me miró directamente y dijo: «Usted también se parece a él cuando recién llegó». Esa noche, mientras acomodaba mis cosas en la pequeña casa que me habían asignado, encontré una caja de materiales viejos. Había tizas, reglas y un cuaderno con la etiqueta «Bitácora del profesor León H». Las primeras páginas eran normales. Listas de alumnos, observaciones, tareas pendientes. Pero a partir de la segunda semana, las anotaciones se volvieron más inquietantes. Los niños no parpadean cuando los observo. Ayer vi a una niña en el patio después del toque de queda. Juraría que no era una de las mías. Hay voces dentro del salón antes del amanecer. No es el viento. Hoy faltó Teresa. Los demás dicen que se fue con los del cerro. Si alguien encuentra esto, no se quede aquí después del viernes. Cerré el cuaderno con una sensación de hielo en el pecho. Decidí que solo era el desvarío de un hombre con mucho estrés. O al menos eso quería creer. A partir del tercer día, empecé a escuchar ruidos por las noches. Pasos, como de alguien arrastrando los pies sobre la grava del patio. A veces, risas de niños, apenas audibles. La primera vez salí con una linterna, pero no vi nada, solo la neblina, espesa como humo, flotando entre los árboles. Un viernes, olvidé mi cartera en el salón y regresé después de cenar. La escuela estaba completamente oscura, pero la puerta del aula 3 estaba entreabierta. Esa aula no se usaba. La directora me había dicho que estaba cerrada por mantenimiento, pero desde dentro salía una luz muy tenue, como de una vela. Empujé la puerta y vi a los mismos niños de mi grupo, sentados en silencio, mirando al frente, solo que sus rostros eran distintos, pálidos, vacíos, con los ojos hundidos en el pizarrón. Alguien había escrito con tiza blanca: «No faltes el lunes, maestro». Parpadeé y la luz se apagó. Cuando encendí mi linterna, el salón estaba vacío. El lunes llegué con la cabeza hecha un lío. Decidí actuar como si nada hubiera pasado, pero algo cambió ese día. Uno de los niños, Samuel, no asistió a clase. Pregunté por él, y una de las niñas, la de las trenzas, respondió sin emoción: «No va a venir más. El maestro León ya lo llevó». Esa frase me heló. Le pregunté qué quería decir, pero solo bajó la cabeza. A la hora del recreo, los demás niños comenzaron a cantar una canción muy vieja, sin ritmo,
como un rezo. Sube el cerro, baja el río, maestro viejo. Lleva al niño, no hay regreso, no hay camino. Cuando el sol se esconde en frío. La directora me observaba desde la ventana de su oficina, pálida como papel. Esa tarde me pidió que no regresara. Dijo que la sustitución ya no era necesaria, que cerrarían la escuela por ajustes del programa educativo. Pero no me lo creí. Había algo más. Antes de irme, busqué al comisario del pueblo. Era un hombre anciano, curtido por el sol. Cuando le mencioné al maestro León, guardó silencio un largo rato y luego dijo: «No lo busque, joven. No lo va a encontrar». Ese hombre murió hace 3 años. Me quedé sin palabras. Le conté que yo había visto su cuaderno, que los niños aún lo recordaban, que incluso lo nombraban. El anciano asintió despacio. Los niños nunca lo dejaron ir. Él quiso enseñarles. Pero lo que había en esa escuela no eran solo niños. Esa noche no pude dormir. Decidí regresar una última vez, solo para comprobar algo. Llevé la linterna, el cuaderno y un crucifijo que me había dado mi madre. Cuando llegué, la niebla era tan espesa que apenas veía mis manos. Empujé la reja oxidada y entré. El silencio era total, excepto por un leve murmullo, como de niños repitiendo una lección. Vino del aula 3. Dentro, las bancas estaban ocupadas. Eran los niños, todos inmóviles, con la mirada fija al frente. Y frente a ellos, con el rostro cubierto de sombras, había un hombre escribiendo en el pizarrón: «Maestro León». Susurré sin pensar. El hombre giró lentamente. Sus ojos estaban vacíos, completamente blancos. Y cuando habló, su voz sonó desde muy dentro de la tierra. Llegó temprano. Colega, los niños lo estaban esperando. Las luces parpadearon y el suelo empezó a temblar. El aire se llenó de olor a humedad y carne podrida. Intenté correr, pero algo me tomó del brazo. Era Samuel. Tenía los ojos negros, como pozos sin fondo. «No te vayas, maestro», me dijo. «Faltan más lecciones». Desperté 3 días después, en el hospital del distrito. Me encontraron desmayado a unos metros de la carretera, con el uniforme lleno de lodo. Nunca volví a San Jerónimo del Monte. Meses después, supe que la escuela fue clausurada. Dicen que el edificio se vino abajo tras una tormenta. Pero la gente del pueblo jura que algunas noches, cuando hay neblina, aún se oyen voces de niños recitando y una campana sonando, marcando el fin de clases. Enviado por José H., ex maestro rural de Oaxaca. Relato original para Terror Real.